El tema de esta noche es el peso de la cruz. Dice capítulo 16, versículo 24 del Evangelio según Mateo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es una pregunta muy interesante. En el capítulo 16, versículo 24, hablamos de varios verbos imperativos donde nos habla la palabra del Señor. Lo primero: quiere, niéguese, tome, sígame. Hay 4 verbos bien interesantes. Y lo primero que menciona la Biblia dice: si alguno quiere. El Evangelio y el camino del Señor es algo voluntario. Nadie está en el camino del Señor obligado, nadie. No sabemos si en alguna secta hay personas obligadas, porque en el mundo hay de todo. Pero si nosotros observamos esto, nos damos cuenta que el Señor dijo: si alguno quiere. Ahora, esto es una situación voluntaria, un trato muy personal de una persona hacia Dios. Y dice la palabra del Señor que si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora, dice lo siguiente: niéguese. Lo primero es querer, y lo segundo es negarse a él mismo, y lo tercero es tomar la cruz, y lo cuarto es seguir al Señor. Vamos a meditar primero en la historia acerca de la cruz, pero antes de eso queremos meditar un poquito en este versículo que nos habla acerca de seguir a nuestro Señor. No está refiriéndose a un punto de seguirle al Señor llevando un crucifijo o llevando un madero literal sobre los hombros. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a llevar un estilo de vida que agrade a nuestro Dios. Y la historia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, Él fue sentenciado y durante la noche se le hizo un juicio. Nuestro Señor Jesús estaba con los discípulos y llegaron a apresarle en horas de la noche. Judas llega con los soldados y Judas les dice: a quien ustedes me vean que yo le doy un beso, él es. Y ahora Judas se acerca al Señor, le da un beso y le dice al Señor: Judas, ¿con que así entregas a tu maestro? Y entonces dice la Biblia que los soldados apresaron a Jesús. En el intermedio ocurre una historia bien interesante donde Pedro saca un cuchillo, le corta la oreja a un soldado romano llamado Malco. El Señor hace el milagro, coloca la oreja otra vez y como que si nada hubiera pasado. Se llevan al Señor Jesús, le hacen el juicio durante toda la noche. Durante toda la noche el Señor es sentenciado, le hacen preguntas y lo señalaban al Señor y le preguntaban y le decían: mira, te hemos traído hasta acá porque dicen que tú no pagas impuestos. Por esa razón te hemos traído hasta acá. Entonces necesitamos saber si es cierto que tú no pagas impuestos. Y le decían: también dicen que tú eres el rey de los judíos. Y dicen, y ahí estaban en dicen, pero no tenían una evidencia clara de que si él era o no era, si él hacía o él no decía. Entonces no tenían una evidencia clara, pero empiezan a torturarle porque la historia menciona que cerca de la fiesta de la Pascua, bueno, el pueblo judío estaba cerca de celebrar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es una celebración que se hacía en conmemoración de cómo Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. El pan y el cordero se comía de pie, y dice la Biblia que se comía en familia, se comía con hierbas amargas y se comía de pie por el simbolismo de que en un momento a otro Dios podría libertar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, y por eso ellos tendrían que movilizarse rápido. Siempre se acostumbró a celebrar la Pascua de esta manera. Y los judíos, los romanos, viendo esta situación de parte de los judíos, ellos no querían tener a un muerto o una persona sentenciada en la celebración de Pascua, porque
no querían dar una mala imagen de la ciudad de Jerusalén. Entonces el juicio se hace de noche, la sentencia se hace de noche, y durante la mañana pues presentan al Señor y dicen: miren, aquí tenemos a una persona que se considera que es una persona culpable. Pero dijo Pilato: yo no le he encontrado ningún error, no le he encontrado ninguna falta, juzguen ustedes, si ustedes lo hacen pues es problema de ustedes. Eso es lo que Pilato dice y se lava las manos, señal de hipocresía. Pero resulta que durante toda la noche bofetearon al Señor, golpearon al Señor, le hicieron escarnio, le quitaron la misma barba, se la desgarraron, se la agarraron con sus manos, con toda su fuerza, se la quitaron y lo golpearon. Y ahora la mujer de Pilato le dice: mira, no toques a ese hombre, porque yo he soñado toda la noche que es un hombre justo, así que no lo toques, y toda la noche he sido torturada. Pero Pilato no quiso hacerlo. Resulta que después de eso, si usted así hace la idea, durante toda la noche el Señor no había comido, no había bebido, y en la noche lo golpearon. En la mañana, a vista pública, empiezan a golpearlo, a darle de latigazos. La Biblia dice que eran 40 latigazos menos unos. El látigo romano contaba de 3 cuerdas y en la punta tenía garfios. Estos garfios desgarraban literalmente la carne. Entonces, cuando el látigo caía sobre la espalda de la persona, la carne era desgarrada literalmente. ¿Qué sucede? La espalda, toda la espalda del Señor Jesucristo quedó al descubierto. Sus huesos, la Biblia dice, hay una profecía que sus huesos no fueron quebrados, pero quedó todo al descubierto. Y ahora nuestro Señor Jesús, sucede que de la debilidad, el cansancio, los golpes, el mareo, la pérdida de sangre y tantas cosas que estaban ocurriendo, ahora dicen: vamos a ponerle un madero, vamos a ponerle una cruz. La palabra correcta es madero, pero dijeron: vamos a ponerle este madero, vamos a ponerle esta cruz. Y resulta que la historia nos cuenta que la cruz que llevaba nuestro Señor pesaba un aproximado de más de 135 kilogramos. Estamos hablando de 300 libras. 300 libras era el madero que nuestro Señor estaba cargando. Dice la Biblia que solo toma el madero y, debido a la debilidad, al peso de la carga y de toda la situación, le pusieron el madero y él se le cayó, se desmayó, se fue de lado porque ya no lo podía. No había tomado agua, no había comido, había sido golpeado, había perdido sangre, había perdido líquido, estaba tan débil que no tenía la capacidad de poder soportar 300 libras en un madero sobre sus hombros. Entonces, la Biblia nos dice que llega una persona ahí de repente a observar el panorama y lo llaman a él, y a él sí le ponen este madero. Ahora nuestro Señor Jesús llega hasta el Calvario, y en el Calvario la cruz o el madero es puesto allí en el Gólgota, y ahí es crucificado nuestro Señor. Podemos preguntarnos cuánto pesa entonces esta cruz. No pesaba 300 libras, no pesaba 1000 libras, pesaba el pecado de toda la raza humana. Y hoy en día, usted sabe perfectamente, no tenemos nada en contra de las personas, pero no compartimos las doctrinas o enseñanzas que algunas veces las personas puedan tener. Hoy las personas cargan a alguien sobre sus hombros, de yeso, de madera, de bronce, de plata, de lo que sea, lo cargan y dicen que es el Señor. Pero el Señor llevó todos nuestros pecados en un madero mucho tiempo atrás para que usted y yo fuéramos libres de toda esclavitud del pecado, y que por medio de la libertad de Él nos diera el perdón de todos nuestros pecados. Ahora, el Señor dice: bueno, aquí yo hago mi parte, esta es la parte mía, pero ahora viene la parte de ustedes. El que quiere, si alguno quiere, no es obligatorio. Mi estimado hermano, amigo, no es obligatorio, esto es muy voluntario. Pero quiero decirle una realidad muy dura, que cuando una persona está en el propósito de Dios, no importa la forma que sea, usted va a llegar al camino del Señor. Ya sea sin una mano, sin un ojo, sin un pie. Y usted va a decir: me está maldiciendo. No, porque cuando una persona está en el propósito de Dios, Dios le da la oportunidad que llegue y que sirva a Dios de la forma que sea. Ahora quiero decirle, no es necesario que usted llegue
de esa condición, sino que hoy dice la Biblia, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Qué significa negarse? Significa negar y olvidar y dejar todo el pasado atrás, la vida que lleva, dejarla atrás, la condición de vida. Hablemos de alcoholismo, drogadicción, prostitución, hechicería, satanismo, druismo, todo lo que usted quiera o mencione como un pecado es de dejarlo atrás para seguir al Señor. Y ahora dice, niéguese a sí mismo. No va a negarse a otra gente, sino que a uno mismo, porque el del error y de la culpa es uno. Y ahora dice la Biblia, y tome otra acción, otro verbo imperativo, y tome su cruz. Cuando habla de la cruz no se está refiriendo a un madero, ni tampoco a un crucifijo en recuerdo o en conmemoración del sacrificio del Señor. No se refiere a eso. Tomar la cruz significa tomar la responsabilidad de poder servir al Señor. La cruz no está representando ninguna carga literal, sino que está representando la acción y decisión de servir a nuestro Señor. Imagínense que una persona diga, bueno, voy a tomar mi cruz y toda la vida ande con un madero sobre sus hombros. Sería ilógico, sería incorrecto. Pero ahora viene nuestro Dios, dice, tome su cruz y sígame. Muy interesante. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Grábese eso. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. La única manera de poder salvar nuestra vida es en la presencia del Señor. Porque dice la Biblia que nosotros no debemos temer lo que pueda hacernos el hombre o lo que pueda hacernos el enemigo cuando estamos en el camino del Señor. Pero cuando una persona dice, no, yo quiero vivir mi vida, por favor déjenme vivir mi vida, yo quiero gozar de playa, quiero gozar de cerveza, quiero gozar de mujeres, quiero gozar de placeres, quiero gozar de esto y de lo otro, quiero gozar de todos los deleites que el mundo ofrece, porque cuando uno se muere eso es lo único que uno se lleva. Eso es lo que la persona menciona. Pero ahora dice la palabra del Señor, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida, ahora dice, por causa de mí la hallará. Ahora, ¿cuál es la causa? Todo el que quiera todo el que pierda su vida, por causa de mí la hallará. Ahora, cuando habla de la causa significa de seguir en el camino del Señor, de seguir en el Evangelio. Porque hay muchas personas que han muerto sirviendo al Señor, han muerto en el Evangelio, han muerto en los brazos del Señor y tienen una esperanza de vida eterna. Pero todo aquel que quiera, dice la palabra del Señor, salvar su vida, la va a perder. ¿Por qué? Otra vez hace la pregunta, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y ahora hace la siguiente pregunta, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Meditemos en esas dos preguntas en esta noche. Primero, ¿qué aprovechará? ¿Cuál es el provecho que el hombre le saca ganando todo el mundo? Muchas personas dicen, bueno, el dinero no puede comprar la felicidad. Sí compra la felicidad momentánea, pero no una felicidad eterna. La felicidad que el mundo ofrece es momentánea. La persona se siente feliz cuando tiene la cerveza, o cuando tiene alguna mujer, o cuando tiene el cigarrillo, o cuando tiene los placeres a un lado. Se siente feliz. Pero ¿qué cuando pasan los efectos de los estupefacientes, de las drogas? ¿Qué con eso? ¿Cómo se siente la persona cuando han pasado los efectos y los amigos no están? Conocí a una persona que me decía, yo gastaba $500 en una sentada, esa es la forma de hablar, en una sentada con cervezas y amigos, pero luego él enfermó de diabetes. Y cuando esta persona enfermó de diabetes, ¿dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban las personas que les invitaba? Y ahora él reflexionaba y me decía, ahora me dice, para recuperar todo ese dinero que perdí, se me hace demasiado difícil, imposible. ¿Por qué? Porque muchas veces los amigos solamente están cuando hay cerveza, cuando hay alcohol, cuando hay cigarro, cuando hay mujeres, cuando hay placeres, pero no están cuando la vida esté yendo mal, cuando la persona esté enferma. Por eso hace la pregunta el Señor. Dios es bien claro, es sabio y es bien específico en hacer las preguntas directas sin andar con tanto rodeo. Él dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero al final va a perder su alma? ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es el gozo o la paz o la felicidad que va a encontrar? ¿O qué provecho le va a sacar el ganar todas las cosas del mundo, pero al final se va a ir a una condenación eterna? ¿Cuál es el provecho que va a sacar?
Ahora, el dinero, los vicios y todas esas cosas lo que hace es crear en el corazón y en la vida de una persona simplemente orgullo. Claro, el orgullo es muestra de inseguridades, donde la persona disfraza su orgullo porque hay inseguridades detrás de él que no puede sostener. Por esa razón dice la Biblia, ¿cuál es el provecho que una persona le saca a todo eso? La persona no puede sacarle provecho al alcoholismo porque termina con cirrosis, termina con insuficiencia renal. No puede sacarle provecho al tabaquismo porque termina con problemas de los pulmones. No puede sacarle provecho a los placeres con las mujeres porque termina con enfermedades venéreas y enfermedades mortales. No puede sacarle provecho al dinero porque la raíz de todos los males es amor al dinero. No puede sacarle provecho a todas las posesiones terrenales. ¿Por qué? Porque todo aquí se termina, todo aquí se queda. Y usted va a decir, bueno, entonces usted es una persona pesimista que no quiere que la persona avance. En realidad el Señor es el dueño de todas las cosas y Él da a quien quiere. Es más, ¿sabe un secreto que la palabra del Señor dice? Cuando un usurero pide y quita el dinero a la gente pobre, a la gente dice la Biblia que el dinero que los usureros quitan termina en manos de personas que hacen bien a los pobres. Los intereses ganados, dice la Biblia, terminan en las manos de personas que hacen bien a los pobres. Es más que evidente cómo Dios protege esta vida. El dinero y nada no sirven absolutamente de nada. Pero ¿qué es lo que ganamos nosotros? La siguiente pregunta que hace el Señor dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Significa, bueno, ¿cuánto está dispuesto a pagar el hombre por su alma? Si este día a un millonario le dijeron, mira, tienes dos opciones, cielo e infierno, pero tienes 100 millones de dólares, ¿qué? ¿Decides comprar la salvación? ¿Usted cree que un millonario va a decir, no, prefiero irme al infierno con los 100 millones? No, él pagaría los 100 millones. Pero el Señor dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? El hombre no puede pagar la salvación. El hombre no puede dar ni un centavo partido por la mitad que le valga para su salvación. No se puede, porque la palabra del Señor dice que nadie puede pagar una salvación porque Él la pagó con el peso de la cruz que llevó hasta ese lugar por salvarle a usted y por perdonarle a usted y por perdonarme a mí. No podemos pagar nada. Aún dice la palabra del Señor que había un brujo. En la Biblia menciona que había un brujo, un hombre llamado Simón. Y estaba Felipe bautizaba a los hombres y mujeres en el nombre de Jesús y llamaron a Pedro y Juan para que orara por la gente y fueran llenos del Espíritu Santo. Cuando Simón observa que la gente era lleno del Espíritu Santo y hablaban en lengua, Simón dijo, miren, les doy el dinero que ustedes me pidan para yo tener el Espíritu Santo y también poner las manos sobre la gente y que ellos también reciban el Espíritu Santo. Y le dijo Pedro, perezca tú y todo tu dinero porque en hiel de amargura está tu corazón. Imagínese, no se puede. El dinero no puede comprar la salvación. El dinero no puede comprar absolutamente nada. Hoy usted puede tener, mañana puede que se quede en la calle. Pero hay personas que llegan a tener millones de dólares, pero hay enfermedades que el dinero no las ha podido curar. Por eso el Señor hace la pregunta, ¿qué recompensa dará? ¿Cómo puede comprar un hombre su salvación? No puede. El Señor hace la pregunta, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No puede pagar, porque el precio del pecado en nuestras vidas es la muerte, pero el Señor venció la muerte con el peso del madero sobre sus hombros. Ahí cargó el peso del pecado de la humanidad y nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada. Si tuviéramos que pagar, no podemos pagar porque todo es de Él. Simplemente estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? Por la mañana que Dios le ha dado, por la vida que Dios le ha dado, por la salud, por la familia, por el trabajo, por la provisión, por la casa, por el terreno, por los medios de transporte, por el negocio, por lo que Dios le ha dado, estar agradecido. Pero la gratitud no solamente es de labios, la gratitud es activa, se demuestra, porque una fe, dice la Biblia, sin obras es una fe muerta. La gratitud se demuestra. ¿Y cómo la demostramos nosotros? Buscando y sirviendo a Dios, entregando siempre nuestra vida a Él y haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos y sirviéndole hasta el último día donde nosotros tengamos aliento. Que la última palabra que nosotros digamos sea Jesús en nuestra boca.
que el último aliento que nosotros digamos sea ese nombre bendito, ese nombre maravilloso. La historia de los judíos es bien interesante, porque la historia de los judíos enseña que cuando un niño nace, el papá es el responsable de mencionar el nombre de Dios. Y se le enseña al judío que cuando él muera, mencione el nombre de Dios en el último momento. Y es una práctica que tienen ellos, porque el niño no puede mencionarlo, pero el papá al nomás nacer menciona el nombre de Dios. Y cuando la persona está adulta y muere, menciona el nombre de Dios. Ahora yo quiero invitarle, mi estimado hermano, su vida depende de una decisión. El Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Decisiones. La decisión, ¿por qué? Porque el Señor ya cargó el peso de la cruz sobre sus hombros. Literalmente son 300 libras las que Él tuvo que cargar. Espiritualmente es el peso del pecado de toda la humanidad. Le pregunto, ¿cuánto pesa su pecado? ¿Y cuánto pesa mi pecado? ¿Y cuánto pesan los pecados de toda la humanidad? Pero el Señor los cargó, ¿para qué? Para que fuéramos salvos y para que entreguemos nuestra vida delante del Señor.